Hola, mi nombre es Francisco del grupo MI13. Este es mi video tutorial sobre la creación de una base de datos de MySQL. Para ello voy a utilizar un programa llamado Sham, ya que este programa es muy fácil de usar y es rápido. Para ello primero tenemos que descargar el programa desde la web. Vamos a abrir nuestro explorador. En este caso yo estoy abriendo el Google. Vamos a colocar en el buscador localhost diagonal champ y vamos a escoger el primer resultado de la búsqueda que dice Apache Friends. Le damos enter y nos va a mandar a lo que es a la página de Apache Friends, y aquí vamos a descargar lo que es el champ. Le vamos a dar installer md5 a lo que viene siendo el champ para Windows. Entonces, le damos enter y nos va a redireccionar la página para empezar a hacer lo que es la descarga. Nomás esperamos un momento que cargue lo que es la descarga, y ya comenzó a hacer lo que es la descarga. Bueno, una vez que ya se ha descargado lo que es el sham, vamos a proceder a instalarlo. Para ello tenemos que buscar lo que es la carpeta donde se instaló. Y le damos al setup para comenzar lo que es la instalación. Y algo muy importante, antes de hacer lo que es la instalación, es necesario desactivar lo que es el antivirus, porque podría bloquear algunas funciones del champ. En este caso ya no voy a terminar lo que es la instalación, porque ya tengo instalado lo que es el programa. Bueno, ya que ustedes tengan instalado lo que es el champ, vamos a proceder a abrir lo que es el sham control panel. Nos va a abrir lo que es una ventana. En esta ventana nosotros vamos a ubicar lo que es el Apache y la parte que dice MySQL, y le vamos a dar Start a cada uno para que empiece a correr. Tenemos que esperar que el cuadro se ponga en color verde. Aquí lo pueden ver, Apache, y está en color amarillo. Cuando termine de cargar, este cuadro se va a poner en color azul. Ahora procedemos a cargar el MySQL. Damos Start y se ha puesto ya de color. Ahora tenemos que oprimirle donde dice admin. Le podemos dar admin sobre Apache o sobre donde dice MySQL, no importa en dónde. Si nosotros le damos enter en MySQL, nos va a direccionar a lo que es el localhost phmyadmin, que es donde vamos a proceder a crear lo que es la base de datos. Aquí lo pueden ver, viene siendo lo que es el servidor donde vamos a crear lo que es una base de datos. Hay que recordar que Champ es un servidor independiente de plataforma. Otra forma de poder ingresar a lo que es al phmyadmin, cerrar tantito,
es dándole en donde dice Apache admin y nos va a mandar a localhost diagonal champ. En esta parte de lo que es el champ for Windows, nos vamos a ir del lado izquierdo en la parte inferior donde dice tools, y aquí vamos a oprimir la opción donde dice phmyadmin, y como se podrán dar cuenta nos ha mandado nuevamente al servidor donde estábamos hace un momento. El phmyadmin es el servidor que nos va a ayudar a crear lo que es la base de datos. En la parte izquierda podemos encontrar unas tablas, bueno, unas bases de datos que ya han sido creadas, y estas bases de datos ya tienen tablas ingresadas y en cuyas tablas tienen información sobre lo que son datos sobre los puntos que uno quiera capturar. En este caso vamos a crear una nueva base de datos. Supongamos que voy a abrir una nueva empresa y esta empresa va a requerir de nuevo personal. Entonces yo me veo obligado a crear una base de datos para capturar a todo mi personal, es decir, todos los datos de mi personal, desde el nombre, apellido, su edad, eh, el peso, su dirección, y otros detalles que yo como empresario necesitaré tener capturados. Entonces, para comenzar a hacer esto, vamos a ubicarnos en la parte superior, en la barra de las herramientas del phmyadmin, y vamos a oprimir base de datos para que empiece a cargar lo que es una nueva base de datos. Nos ha abierto esta ventana y nos dice base de datos, y en la parte del centro dice crear base de datos. En esta parte nosotros le vamos a asignar un nombre a nuestra base de datos. En este caso yo le voy a poner personal de mi empresa. En cotejamiento no le vamos a mover nada, se va a quedar de la misma forma, y le vamos a pushar crear. Ahora está procesando todo y nos aparece un cuadro amarillo que dice que mi base de datos ha sido creada. Esta base de datos que ya creé se encuentra del lado izquierdo. Podemos ubicarlo. Aquí está mi personal. Y si le doy donde está el signo de más, no me aparece nada porque no tengo ni una tabla creada. Entonces voy a tener que oprimir donde dice personal de mi empresa. Le damos doble clic y empieza a cargar lo que es la base de datos. Y me aparece una leyenda que dice no se han encontrado tablas en la base de datos. Esto es porque no se ha ingresado ni una tabla a esta base de datos. Entonces vamos a crear lo que es una tabla. Y en esta tabla yo la voy a llamar personal de mantenimiento. Y el número de columnas va a ser el número de datos que yo quiera capturar de mi personal. Por ejemplo, el nombre, el apellido, su edad, género, peso. Vamos a ponerle 6 columnas, que son las con las que voy a trabajar. Y le damos continuar. Y nos abre lo que es esta ventana, en donde aparecen las 6 columnas. Estas columnas van a llevar lo que son los títulos, para que previamente lo vayamos llenando con los datos de cada uno del personal. Para empezar, en donde dice nombre, es el nombre de la columna.
En este caso, la primera columna le voy a llamar ID, que va a ser la identificación de mi personal que voy a contratar. En donde dice tipo, en este caso lo vamos a dejar en INT, que son enteros. En donde dice longitud o valores, no le voy a asignar valor, porque cuando yo contrato un personal, lo que es mi base de datos automáticamente me va a dar lo que es su ID. Pero para que esta base de datos haga eso, tengo que marcar lo que es la celda que dice A1, que es auto increment. Es decir, que este espacio en blanco va a ir incrementando conforme los datos que yo vaya ingresando. Es decir, si voy a contratar 10 personas y comienzo de la primera a la 10ª persona, conforme yo vaya capturando cada uno de estos personal, se le vaya asignando su ID del 1 al 10. Entonces marcamos lo que es el auto increment y vamos a llenar nuestra segunda columna, en la cual le voy a poner nombre del personal que yo voy a contratar. Entonces, nombre, en el tipo le voy a poner varchar. Este varchar nos va a decir que es el número de caracteres que va a tener el nombre. Es decir, si yo contrato una persona que se llama Juan, Juan tiene 4 caracteres son cada una de las letras. Entonces, para que yo pueda ingresar hasta una persona que se llame fulanito, que tiene ya más caracteres, entonces yo tendría que ingresar el número de caracteres. Pero para que no esté moviendo los caracteres cada vez que tengo que ingresar un nombre, en este caso lo voy a poner 25 caracteres, ya que no creo que haya una persona que su nombre lleve 25 caracteres. En apellido, que en la segunda columna le voy a poner apellido. Este va a ser el apellido de mi personal. Le vamos a poner varchar y le vamos a dar una longitud de 25 caracteres. En donde dice nombre de la cuarta columna, yo quiero saber la edad de mi personal, así que voy a poner edad y le voy a poner varchar para indicar el número de caracteres. Estos caracteres pueden ser numéricos o pueden ser alfabéticos. Así que yo lo único que voy a marcar es el número de caracteres que tiene. Entonces, como una persona yo creo que no puede vivir más de 200 años, que 200 años tiene 3 caracteres, pues yo le voy a poner 3 caracteres. Por si alguna persona que yo voy a contratar vive 102 años. En la otra columna voy a agregar la dirección de mi personal porque me interesa saber dónde vive. Entonces vamos a poner dirección. Le vamos a poner varchar en lo que es el tipo y le vamos a poner el número de caracteres, que tenga 20 caracteres. Y me interesa saber también eh, de qué sexo es mi personal, si estoy contratando sexo masculino o sexo femenino. Así que vamos a ponerle sexo en lo que es la última columna. Le vamos a poner texto. Le vamos a poner que la longitud que voy a poner se va a quedar en blanco. O le podemos poner M diagonal F, que va a ser masculino y femenino. Ahora, por consiguiente, como yo quiero que haya un buscador primario para que yo a mi personal lo pueda yo buscar de manera más fácil y práctica,
puedo establecer una de estas columnas como el buscador primario. En este caso voy a establecer el ID para poder buscar a mi personal por su ID. Entonces nos vamos en donde dice índice, ubicamos la columna del ID, que en este caso fue la primera, y le colocamos primario, y así el ID va a ser el buscador primario de esta base de datos. En la parte de comentarios de la tabla podemos añadir comentarios para que sepamos de qué es lo que estamos hablando en esta tabla. Como comentario podemos poner personal de mantenimiento de la empresa eh, de ingeniería. Otra Otra le podemos agregar si queremos también más columnas ya estando aquí dentro, y para ello podemos agregar más columnas en la parte superior donde dice agregar. Aquí dice agregar uno. Si yo le cambio un 2 y le pongo continuar, me va a agregar dos columnas. Agreguemos una columna más. Pongo agregar uno, le pongo continuar, me está procesando la petición y me ha agregado una columna más. En este cuadro yo le voy a poner si mi personal está activo o lo tengo dado de baja dentro de mi empresa. Entonces vamos a ponerle estado, y le vamos a poner texto. Ya una vez que hayamos llenado todas nuestras columnas, le damos guardar para que nos guarde lo que es esta tabla. Y esta tabla se va a guardar dentro de lo que es nuestra base de datos con el nombre personal de mi empresa. No la podemos ubicar del lado izquierdo, donde dice personal de mi empresa. Le damos en el logo de más y podemos ver que nos enseña una tabla. Y si le damos nuevamente al signo de más, nos desglosa toda la información que tiene, que son columnas e índices. Y si le damos en columnas, nos va a enseñar la información de las columnas. Muy bien. Ya tenemos entonces lo que es una base de datos. Ya tenemos una tabla de datos, pero falta llenar estas tablas para que tenga la información de nuestro personal. Entonces, para ello vamos a abrir lo que es la base de datos de personal de mi empresa. Y vamos a ubicar donde dice la tabla personal de mantenimiento. Y en la barra de herramientas vamos a presionar insertar. Entonces ya nos abrió una ventana que es donde vamos a ingresar los datos del personal que vamos a contratar. Entonces, en el ID no le voy a agregar valor, porque esto lo va a hacer la base de datos automáticamente. En este caso voy a contratar una persona que va a ser mi electricista, y así que de nombre le voy a inventar que se llama eh, Enrique, y que se apellida Mesa, que tiene una edad de 35 años y que vive en la región 245, manzana 30,
lote 4. Y en el sexo le voy a agregar que es masculino. Y en el estado le voy a dar que está dado de alta o que está activo. Vamos a dejarlo como que está dado de alta. Ya tenemos llenado lo que son los campos y le damos continuar. Ahora me está guardando la información. Ya tenemos lo que es mi primer personal, pero resulta que me hace falta un plomero. Entonces tengo que irme en la parte superior y poner insertar para agregar un nuevo personal. No le voy a agregar ID, como ya les dije, este se va a agregar automáticamente. De nombre le voy a poner Ramiro. Este va a ser mi plomero. Se va a apellidar Gómez. Va a tener una edad de 45 años. Y este señor va a vivir en el fraccionamiento Niños Héroes, en la región 232. Y va a tener de sexo, va a tener masculino, una M de masculino. Y de estado lo voy a dar de alta. Y ya que tenemos llenado los campos, le damos continuar. Como se pueden dar cuenta, nos apareció un cuadro rosado que dice que la fila insertada, la ID de la fila insertada es 2, es decir, que me ha creado un ID de, del número 2. Quiere decir que ya tengo dos personales. Yo puedo seguir ingresando personales y si agrego 1 millón de personales, su ID de esa persona que agregué va a ser 1 millón. Vamos a agregar una persona más. Quiero agregar una secretaria. Entonces el nombre de la secretaria va a ser Melanie. Se va a apellidar Díaz. Va a tener 22 años. Y va a vivir en la colonia Viva Street. Sexo femenino. Y la voy a dar de alta. Le damos continuar para guardar lo que es el nuevo personal. Y ahora aparece un cuadro verde que me dice que se ha creado un ID y es 3. Ahora, digamos que quiero buscar a mi personal que ya he contratado porque quiero saber información sobre ella. Entonces ingreso a mi base de datos y le pongo buscar y me abre una ventana. En esta ventana yo puedo agregar alguno de los datos que yo desee buscar y me va a aparecer el resto de los datos de la persona. Por ejemplo, si quiero buscar a esta persona por su ID, le voy a poner 2, que va a ser el ID, y le doy Enter. Y me va a empezar a buscar a la persona con el ID número 2. Y en la parte de aquí del centro me apareció que el ID 2 le corresponde a Ramiro Gómez, que tiene 45 años
y es del fraccionamiento Niños Héroes, que es sexo masculino y que lo tengo dado de alta. De igual manera, si quiero dar de baja a una persona o quiero eliminarla de la base de datos, es muy sencillo. Primero vamos a darle de baja. Para darle de baja le podemos ir en editar. Nos va a cargar nuevamente lo que es su información. Y donde dice estado, le vamos a dar de baja. Y le damos enter. De igual manera, si una persona me llega preguntando por una persona que labora en mi empresa, yo lo puedo ubicar por su ID o por su nombre. Me llegaron preguntando por un tal Ramiro. Entonces yo me ingreso a mi base de datos para verificar si Ramiro trabaja conmigo. Y me aparece el ID número 2. Me aparece nombre Ramiro Gómez, 45 años, de sexo masculino, pero lo tengo dado de baja. Así que yo le puedo informar a cuya persona me preguntó por él en qué estado lo tengo. Y lo tengo dado de baja, es decir, ya no trabaja en mi empresa. Así que lo puedo borrar de mi base de datos. Y me ubico en donde dice borrar, donde hay un círculo rojo con una franja blanca. Le doy borrar y se ha borrado lo que es a esta persona. Bueno, con esto concluyo lo que es mi video tutorial sobre la creación de una base de datos, así como también vimos cómo administrarla, cómo agregar tablas y cómo ir llenando las tablas, así como eliminarlas. Bueno, espero les haya servido este tutorial y les haya sido de mucha ayuda. Gracias por su tiempo, por ver este video.